¿Sabes qué se siente perder 2.000 € en una inversión? Te quedas mirando la pantalla sin creerlo, pensando, ¿en qué momento la cagué? Yo también pasé por eso. Pero ese error fue el mejor maestro que tuve. Hoy te cuento mi historia y lo que aprendí para que no te pase lo mismo. Porque eso no pasó de la noche a la mañana. Empezó con una ilusión, una de esas que se sienten tan reales que ni siquiera dudas de que va a funcionar. Así empezó todo. Un día estaba haciendo scroll en TikTok como cualquiera, sin pensarlo mucho. Entre recetas y videos de gatos apareció uno que decía algo así como gana dinero mientras juegas. Sonaba demasiado bueno para ser verdad, así que lo guardé y seguí deslizando. Pensé, seguro es otra de esas promesas mágicas de internet. Pero al día siguiente lo recordé, no sé por qué, pero me picó la curiosidad. Entré, busqué el nombre del juego, Axie Infinity, y empecé a ver todo tipo de videos. Chicos mostrando sus ganancias, gente comprando motos, celulares, incluso pagando su renta, solo jugando. Había algo en eso, no eran traders ni expertos, eran personas normales que parecían haber descubierto una mina de oro escondida en internet. Cuanto más investigaba, más me convencía. Todo el mundo hablaba del play to earn, la nueva revolución, y claro, yo quería ser parte de eso. Sentía esa mezcla de emoción y miedo a quedarme afuera. Si no entraba ahora, quizá mañana ya sería tarde. Así que busqué cómo empezar, vi tutoriales, leí foros, comparé precios. Después de varios días de vueltas, conseguí mis primeros 3 Axies para poder jugar. No voy a mentir, al principio se sintió increíble. Los cuidaba como si fueran mis hijos digitales. De verdad. Jugaba todos los días, ganaba tokens y cada vez que veía el saldo subir, sentía que estaba viendo el futuro. Por primera vez pensé que había encontrado la forma de romper el sistema. Esa sensación de estar adelante, de entender algo que los demás todavía no habían visto. Era como si el mundo se dividiera entre los que jugaban y ganaban y los que seguían trabajando sin entender nada. Las primeras semanas fueron puras buenas noticias. Los números subían, la comunidad crecía y la gente en redes hablaba de lo mismo. Libertad financiera, independencia, futuro digital, todo parecía demasiado fácil. Y cuando algo parece tan fácil, suele ser porque estás dejando de hacer preguntas. Pero en ese momento no me importaba, yo solo veía los resultados. Los Axies me daban ganancias y el precio de los tokens seguía aumentando. No sabía de economía ni de blockchain, pero ¿para qué? Si funcionaba era suficiente. Empecé a reinvertir todo lo que ganaba, compré más Axies y me metí en grupos donde la gente compartía estrategias. Algunos decían que esto apenas comenzaba, que pronto habría un metaverso entero, donde los juegos pagarían más que cualquier trabajo. Con el tiempo empecé a sentirme diferente. Ya no era el que miraba TikToks dudando, ahora era el que respondía a los comentarios, explicando cómo funcionaba. Me sentía dentro de algo grande, como si hubiera pasado de ser espectador a pionero. Daba consejos, hablaba de rentabilidad, incluso convencí a un par de amigos de entrar también. Era ese tipo de confianza que solo da el dinero fácil, la que te hace creer que encontraste el truco. En los grupos de Discord la energía era brutal, todos compartían pantallazos de ganancias y planes para el futuro. Si alguien decía que el sistema podía romperse, lo ignoraban o lo tildaban de pesimista. Y sí, yo también los ignoré, no quería ver grietas en algo que me estaba funcionando tan bien. Así que seguí cada vez más metido, convencido de que esta era la nueva manera de invertir. Lo curioso es que mientras más ganaba, menos pensaba. Todo el ruido positivo tapaba cualquier señal de alarma, y cuando todo parece perfecto, normalmente estás justo antes de la caída. Pero en ese punto todavía no lo sabía, solo sentía que estaba en racha, y nadie quiere detenerse cuando todo parece ir bien. Me levantaba y lo primero que hacía era abrir la app para ver cuánto había subido el token. Era casi adictivo, si bajaba un poco me tranquilizaba, pensando que es normal, los mercados son así. Si subía, lo tomaba como confirmación de que había hecho lo correcto. Y en el fondo, cada día que pasaba, me creía más experto. No porque entendiera el sistema, sino porque no lo había visto fallar. Y eso, aunque no lo sabía, era justo lo más peligroso. Empecé a notar cómo todos a mi alrededor vivían en el mismo ciclo emocional. Euforia, ansiedad y alivio. Todos hablábamos de la próxima subida, como si ya fuera un hecho. No nos preguntábamos de dónde salía el dinero ni por qué cada vez había más gente entrando. Simplemente asumíamos que, si todos ganaban, entonces todo estaba bien. Así de simple. Pero eso era justo lo que hacía tan fácil autoengañarse. Porque cuando estás dentro de una ola no piensas si el agua va a bajar, solo disfrutas mientras te lleva. Cada día aparecían más proyectos nuevos, más juegos similares a Axie, más promesas. Y nosotros los que ya estábamos dentro nos sentíamos con ventaja. Nosotros entramos temprano, decíamos. Esto apenas empieza. Esa frase se volvió un mantra. No sabíamos realmente lo que estábamos repitiendo, pero sonaba muy bien. El optimismo era contagioso y la comunidad se retroalimentaba de esto. Las pequeñas caídas en el precio las veíamos como oportunidades.
Ahora es cuando hay que comprar más, decíamos, convencidos de que entendíamos cómo funcionaba el mercado. Y claro, no entendíamos nada. Había algo curioso entre tantos mensajes positivos. Empezaban a aparecer algunos que decían que el sistema no era sostenible, que se basaba en la entrada de nuevos jugadores, pero los ignoramos. Porque escuchar a alguien que te dice que todo va a caer cuando tú estás ganando dinero. Era más fácil pensar que no entendían, que eran haters. En realidad no queríamos tener razón, queríamos seguir creyendo. Y esa es la diferencia entre invertir y apostar. El inversionista busca entender, el apostador solo quiere que su número salga de nuevo. Y ahí, sin notarlo, yo había cruzado esa línea. Mirando atrás, creo que ese fue el punto en el que el juego dejó de ser un juego. Ya no se jugaba por diversión, ni siquiera por aprender. Jugaba porque cada partida representaba un poco más de dinero, y el dinero se volvió el único objetivo. Empecé a medir mis días en tokens, no en horas. Dejé de pensar en qué estoy haciendo, y solo me importaba cuánto estoy ganando. Era una sensación rara, adictiva, casi como si dependiera de eso para sentir que avanzaba. Y fue justo ahí, cuando más seguro me sentía, cuando menos cuestionaba las cosas, que la historia empezó a cambiar. Aunque todavía no lo sabía, ya había dejado de invertir y había empezado a apostar. Fue raro porque el cambio no se sintió de golpe, todo empezó con pequeños detalles. Un día el token bajó un poco más de lo normal y pensé, rebota como siempre. Al día siguiente bajó otro poco y otro, hasta que ya no era una corrección, era una caída libre. Pero en mi cabeza todo seguía bien. Me decía a mí mismo que era temporal, que los mercados son así. No quería aceptar que algo podía salir mal. Y ese fue mi primer gran error. El FOMO me había dejado ciego. Entré por miedo a quedarme afuera y ahora estaba dentro por miedo a perder. Es lo mismo que cuando ves a todos comprando una acción o una cripto y piensas, si no compro ya me lo pierdo. En ese momento no tomas decisiones, solo reaccionas. Además me di cuenta de otro error brutal, el sesgo de confirmación. Solo veía videos y opiniones que reforzaban lo que quería creer, que esto iba a subir. Si alguien decía lo contrario, simplemente no lo escuchaba. Era como vivir en una burbuja, donde todos repetían lo mismo, y claro, eso hacía que el engaño se sintiera más cómodo. También estaba el ego del principiante. Creía que había entendido el juego solo porque gané dinero al principio. No era habilidad, era suerte. Pero mi cerebro ya me había vendido la idea de que era un genio descubriendo el futuro financiero. Y lo peor, no tenía plan de salida. Invertí sin pensar en cuándo vender. Todo estaba enfocado en seguir creciendo, como si eso fuera eterno. No diversifiqué, no puse límites, y cuando el precio se desplomó, no tuve ni una sola estrategia para reaccionar. Todo mi dinero estaba amarrado a una sola cosa, y cuando esa cosa se hundió, me fui con ella. Cuando por fin abrí la app y vi mi saldo, ya era tarde. $2,000 se me habían ido, así, de un día para otro. Y no fue solo el dinero, fue la sensación de que algo dentro se rompía. Esa confianza ciega que tenía, se fue. Me quedé mirando la pantalla, quieto con ese silencio incómodo que solo deja un error tan caro. Pero después del golpe no sentí rabia, porque por primera vez entendí lo que realmente había pasado. No fue mala suerte, fui yo, mi impaciencia, mi miedo, mi falta de plan. Y entender eso, aunque doliera, fue como soltar una carga que venía arrastrando sin darme cuenta. Dejé de abrir la app, dejé de revisar el precio y empecé a leer proyectos reales. Cómo funcionan los tokens, qué es la economía detrás, no para ganar rápido sino para entender. Me di cuenta de que perder dinero fue feo, pero perder la ilusión fue peor. Aunque al final eso fue lo que me volvió más realista. Y a día de hoy no veo ese TikTok que me salió un día como el que me hizo perder 2,000 euros. Lo veo como el TikTok que me dio la lección más valiosa, a no dejarme llevar. Eso, sin mencionar que me cambió la vida, motivándome a invertir. Hoy por hoy invierto, ya no en juegos, sino en acciones. Al final todos hemos caído en eso, en el hype, en el impulso, en el miedo a quedarnos fuera. No te castigues por eso. Castígate si no aprendes, porque el mercado no premia al que llega primero, sino al que aguanta con cabeza fría. Yo perdí $2,000, sí, pero compré un conocimiento que hoy vale mucho más. Y si te interesa aprender a invertir sin cometer los mismos errores, mira el video que tienes en pantalla, donde te enseño cómo empezar con tus primeros $50 sin perderlos en el intento. Créeme, te vas a ahorrar varios sustos. Nos vemos allí.